¿Alguna vez te has preguntado qué coches americanos de los años 40 son tan raros que casi nadie sabe que existen? Hoy te voy a revelar 10 auténticas joyas sobre ruedas, modelos tan exclusivos y sorprendentes que parecen sacados de un museo secreto. Algunos fueron producidos en cantidades mínimas, otros adelantaron el futuro con diseños imposibles, y todos tienen historias que merecen ser contadas. Si crees que ya conoces todos los clásicos legendarios, quédate conmigo, porque este viaje va a cambiar tu forma de ver la historia del automóvil. Antes de comenzar, dale like si amas descubrir autos que marcaron época y suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y acompáñame hasta el final, porque te prometo que vas a descubrir coches que te harán decir, esto sí es una obra de arte. 1947 Studebaker Champion Convertible. ¿Sabías que hubo un coche que prácticamente cambió la manera en que América veía el diseño automotriz justo después de la Segunda Guerra Mundial? Hoy quiero que cierres los ojos un instante y te imagines caminando por una calle en 1947. El mundo respiraba un aire nuevo, de optimismo, de reconstrucción, de sueños. Y entre ese paisaje emergía un vehículo que parecía venir de otra era, el Studebaker Champion. Este no era solo un automóvil, era una declaración audaz. Mientras muchas marcas todavía reciclaban estilos de los años 30 por falta de recursos, Studebaker se atrevió a romper el molde. Mira su frontal alargado, limpio, con líneas tensas que anticipaban la modernidad. Y su trasera fastback, tan suave que parecía esculpida por el viento. Algunos decían que era un aviso de lo que vendría en los 50. Otros simplemente se quedaban con la boca abierta cuando pasaba rugiendo por la calle. Bajo el capó, este convertible llevaba un motor de 6 cilindros en línea, capaz de producir aproximadamente 80 caballos de fuerza, que en su momento era más que respetable para un coche de tamaño medio. Su velocidad máxima rondaba los 130 km por hora, algo que hoy podría parecernos modesto, pero que entonces resultaba un suspiro de libertad en un país ansioso por acelerar el paso hacia la prosperidad. Pero lo que realmente convierte al Champion Convertible en una joya rara es su escasez. Se fabricaron apenas unas 1.800 unidades en esta versión descapotable. Imagínate la escena. Una tarde de verano, el techo plegado, el viento despeinándote mientras conduces por una ruta infinita. Este coche no solo era transporte, era una promesa de futuro, una manera de gritarle al mundo que todo volvería a brillar. ¿Y cuánto vale hoy esta obra de arte sobre ruedas? Si tienes la fortuna de encontrar un ejemplar restaurado a la perfección, podrías pagar fácilmente entre $60,000 y $90,000. Y es que su diseño adelantado a su tiempo lo ha convertido en un objeto de culto. Un dato curioso que pocos conocen. Studebaker trabajó en este modelo mientras la empresa fabricaba camiones y piezas militares. La decisión de priorizar un diseño nuevo fue tan arriesgada que muchos directivos creyeron que podría ser su ruina. Pero sucedió todo lo contrario. El Champion Convertible salvó la reputación de la marca y la proyectó al futuro. 1947. Chevrolet Fleetline Aero Sedan. Dicen que hay autos que no se olvidan porque marcan la memoria colectiva de todo un país. El Fleetline Aero Sedan es uno de esos raros elegidos. No hace falta cerrar los ojos para imaginarlo. Basta con mirar cualquier fotografía antigua y reconocer su silueta descendente, tan inconfundible como una firma grabada en metal. Este no era simplemente un coche más que salía de la línea de montaje. Era el reflejo de una nación que, tras años de sacrificios, quería volver a presumir de estilo y confianza. El Aero Sedan llevó a las calles un diseño fastback que hasta entonces parecía reservado para prototipos o autos de lujo europeos. Cuando apareció en los concesionarios, la gente se detenía frente a las vitrinas, señalando con asombro esa parte trasera que caía como una cascada de acero pulido. En un tiempo en que todo invitaba a mirar adelante, Chevrolet entendió que la belleza también podía ser un acto de optimismo. Bajo su capó descansaba un motor de 6 cilindros en línea, generando unos 90 caballos de fuerza, lo que permitía a este elegante fastback moverse con soltura por carreteras abiertas. Su velocidad máxima rondaba los 130 km por hora, pero lo que más cautivaba era la sensación de suavidad al rodar, como si flotara sobre el asfalto. Aunque Chevrolet fabricó una cantidad considerable de unidades, hoy encontrar un ejemplar bien conservado es una auténtica odisea. Durante décadas, el Aero Sedan fue la base preferida de la cultura hot rod. Miles de jóvenes lo compraron para transformarlo en una máquina personalizada. Suspensiones rebajadas, motores V8 injertados, pinturas llamativas. Para muchos era la oportunidad de darle una segunda vida a un clásico accesible.
Si un coleccionista logra rescatar uno en estado original, su valor puede superar los $50,000, y algunos alcanzan cifras mucho más altas cuando conservan piezas de fábrica. Un detalle curioso es que este modelo ofrecía como opción la transmisión semiautomática, Vacuum Power Shift, un invento adelantado que hizo la conducción mucho más suave y moderna. Era la promesa de que el futuro estaba llegando poco a poco al garaje de los estadounidenses comunes. 1948 Tucker 48. Hay coches que nacen de un sueño tan grande que terminan convirtiéndose en leyenda. Y si alguna vez hubo un automóvil que encarnó la ambición, la rebeldía y el genio en partes iguales, fue el Tucker 48, también conocido como el Tucker Torpedo. Imagínate estar en 1948 y descubrir que un visionario llamado Preston Tucker se atrevía a desafiar a los tres gigantes de Detroit con un vehículo que parecía llegado del mañana. El Tucker 48 era mucho más que un coche elegante. Era un manifiesto rodante de innovación. Solo se fabricaron 51 unidades, cada una con detalles tan avanzados que muchos ingenieros de la época no sabían ni cómo describirlos. Bajo su carrocería alargada y baja, una línea que parecía flotar, llevaba un motor trasero de 6 cilindros opuestos, refrigerado por aire, derivado de un propulsor de helicóptero Franklin. Este corazón mecánico generaba 166 caballos de fuerza, una cifra sorprendente que permitía alcanzar los 190 kilómetros por hora. Algo casi impensable en un sedán estadounidense de posguerra. Pero lo que realmente encendía la imaginación de quienes se acercaban a verlo era su faro central direccional, apodado el Cyclops Eye. Este ojo mecánico giraba con el volante para iluminar las curvas y demostrar que Preston Tucker estaba obsesionado con la seguridad, tanto como con el diseño. De hecho, el torpedo incorporaba un parabrisas que se desprendía en caso de accidente, cinturones de seguridad, algo casi herético en 1948, y una carrocería pensada para proteger a sus ocupantes en un choque frontal. Cada detalle del Tucker contaba una historia. Su salpicadero minimalista, la suspensión independiente en las 4 ruedas, los frenos de disco en todas las ruedas. Era como si el futuro hubiera decidido colarse en la América de posguerra. Pero esa audacia tuvo un precio. Las grandes marcas vieron al torpedo como una amenaza tan seria que la presión política y judicial terminó aplastando el proyecto. El sueño duró apenas un año, pero su leyenda no dejó de crecer. Hoy, cualquiera que tenga la fortuna de ver uno de los 51 Tucker sobrevivientes siente un escalofrío de respeto. Es una pieza única que puede superar fácilmente los $2 millones en subastas. Cada unidad lleva en sus placas el susurro de una época en que un hombre se atrevió a mirar de frente a un imperio industrial y decir, «Podemos hacerlo mejor». 1947. Hudson Commodore 8 Convertible. Hudson fue una marca con fama de valiente. Mientras muchos fabricantes jugaban sobre seguro en la posguerra, ellos decidieron apostar por una arquitectura de piso rebajado que colocaba el centro de gravedad más cerca del asfalto. ¿El resultado? Una estabilidad sorprendente en curvas y una sensación de control que hacía suspirar a cualquier conductor que se atreviera a pisar el acelerador. Si hoy estás acostumbrado a manejar un coche que se agarra al pavimento con firmeza, en gran parte es gracias a esta genialidad de ingeniería. Bajo su capó largo y elegante, el Commodore 8 escondía un motor de 8 cilindros en línea, que entregaba unos 128 caballos de fuerza, más que suficientes para convertir cada viaje en una aventura emocionante. Su velocidad máxima rondaba los 145 kilómetros por hora, y para la época era prácticamente un cohete con asientos de cuero. El rugido grave del motor, el susurro del viento cuando se bajaba la capota, la promesa de libertad, todo estaba contenido en esta máquina. Se fabricaron menos de 2.000 unidades convertibles en 1947, lo que convierte a este modelo en una verdadera rareza. Muchos de ellos no sobrevivieron al paso del tiempo. Otros fueron modificados hasta perder su esencia original. Por eso, cuando un coleccionista logra encontrar un ejemplar bien conservado, es motivo de celebración. Hoy en día, su valor puede oscilar entre $80,000 y $120,000, dependiendo del nivel de restauración. Pero más allá del precio, hay algo que este coche ofrecía que ninguna etiqueta podía comprar: el lujo accesible. El Hudson Commodore no era solo para millonarios. Era el vehículo que un profesional exitoso podía soñar tener, un símbolo de que, después de la guerra, América estaba lista para recompensar el esfuerzo con belleza y confort. Un detalle que siempre me encanta contar. La publicidad de Hudson no hablaba tanto de potencia, sino de la sensación de sentarte dentro del coche, no sobre él. Esa simple frase capturaba todo su espíritu.
Cuando la gente probaba el Commodore, entendía que estaba viviendo una experiencia distinta, más íntima, más conectada con la carretera. 1945, Packard Custom Super Clipper. Si alguna vez hubo un coche que supo representar la esencia del lujo americano, antes y después de la guerra, ese fue el Super Clipper. Este automóvil no se conformaba con ser elegante. Aspiraba a ser el estandarte de una época dorada en la que la clase y la distinción se medían por el largo del capó y el brillo del cromado. Imagínate en 1946, caminando por la avenida principal de Nueva York. Entre los taxis y los primeros vehículos de posguerra, un Packard Super Clipper convertible reluce bajo el sol como si cada centímetro de su carrocería se hubiera pulido con la ambición de una nación que despertaba de la penumbra. Este modelo fue especial desde su nacimiento. La producción comenzó justo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero la línea se detuvo para fabricar motores de avión y piezas militares. Cuando la guerra terminó, Packard reanudó su fabricación con cantidades mínimas, convirtiendo cada unidad en un objeto de deseo casi inalcanzable. Bajo su enorme capó latía un motor de 8 cilindros en línea, con una cilindrada de 356 pulgadas cúbicas, 5,8 litros, capaz de entregar unos 165 caballos de fuerza. Era un propulsor suave como la seda, silencioso, con un par motor tan generoso que podía llevar este coloso a velocidades cercanas a los 160 km por hora. Todo mientras el conductor apenas sentía el esfuerzo. El Super Clipper no buscaba la agresividad de los deportivos. Su virtud era otra. Era un salón rodante que invitaba a viajar durante horas sin cansarse, arropado en un silencio aristocrático. El interior era, sencillamente, un refugio de opulencia. Tapicerías de lana fina, detalles en madera genuina, relojes con carátulas iluminadas que parecían joyas. Este era el coche que elegían directores de bancos, industriales y estrellas de cine. En los anuncios de la época, la marca proclamaba con orgullo: "Pregunte al hombre que posee uno". Y no era presunción. Quien podía pagar un Packard pertenecía a una élite que definía tendencias. Se produjeron muy pocas unidades después de la guerra. La cifra exacta es motivo de debate entre los historiadores, pero se estima que fueron apenas unos cientos. Hoy, encontrar un Super Clipper auténtico y bien conservado es como descubrir un cuadro perdido de un gran maestro. No es extraño que su precio en subastas supere los $150,000, especialmente si conserva piezas originales y documentación completa. Un detalle fascinante. Durante la guerra, Packard fabricó motores V-12 para los legendarios aviones de combate P-51 Mustang. Muchos dicen que esa experiencia dotó a los ingenieros de la marca de una obsesión por la precisión que luego se reflejó en el Super Clipper. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de sentarte tras su volante, piensa que estás tocando un pedacito de historia. 1941 Chrysler Thunderbolt. Pocas veces en la historia del automóvil, un fabricante se ha atrevido a romper todas las reglas de una sola vez. El Thunderbolt fue exactamente eso. Un experimento radical que parecía un ovni cuando apareció en 1941. Y no exagero. Si lo miras hoy, sigue pareciendo un objeto adelantado a su tiempo por décadas, una visión de lo que podría ser la movilidad cuando la imaginación se libera de cualquier límite. Este coche no era un modelo de producción en serie, sino un concept car, un laboratorio rodante pensado para deslumbrar al público y mostrar que Chrysler podía soñar tan alto como cualquier europeo. Solo se fabricaron 5 unidades, cada una ensamblada a mano con una meticulosidad casi obsesiva. La carrocería estaba hecha completamente de aluminio, un material que en esa época se reservaba para la industria aeronáutica. Este detalle no solo lo hacía ligero, sino también carísimo, convirtiendo al Thunderbolt en un capricho reservado para unos pocos elegidos. El diseño era pura poesía aerodinámica. Las líneas suaves envolvían todo el chasis, ocultando los faros escamoteables que emergían cuando encendías las luces. No había manijas en las puertas. Se abrían con un botón eléctrico, un detalle que dejaba boquiabiertos a quienes lo veían en las ferias automotrices. El techo era retráctil y también funcionaba de forma eléctrica, algo tan avanzado que parecía brujería para la gente de los años 40. Y por si fuera poco, los vidrios también eran eléctricos, una novedad que solo empezaría a verse de manera más amplia 2 décadas después. Bajo su espectacular carrocería dormía un motor Straight 8 de 323 pulgadas cúbicas, capaz de entregar unos 143 caballos de fuerza. Aunque su potencia no era extrema, el Thunderbolt no necesitaba más para dejar una impresión imborrable. El verdadero espectáculo estaba en su forma, en el silencio con que su carrocería se deslizaba al cortar el viento.
Muchos visitantes de los salones del automóvil recordaban la primera vez que lo vieron como un momento casi místico. Hoy, cada uno de los 5 Thunderbolt que sobrevivieron es una joya de museo. Su valor es tan extraordinario que se estima que ninguno bajaría de los $1.500.000 si se pusiera a la venta. De hecho, varios ejemplares pertenecen a colecciones privadas que rara vez los muestran en público, lo que añade un halo de misterio y leyenda a su historia. Un detalle fascinante. El nombre Thunderbolt evocaba el poder de los aviones militares que empezaban a dominar los cielos, y Chrysler lo eligió para subrayar la conexión entre tecnología aeronáutica y automoción. Aquel coche era más que un prototipo. Era una declaración de que el futuro no sería solo más rápido, sino también más elegante y atrevido. 1948. Oldsmobile Futuramic 98. Hay automóviles que nacen con un nombre tan evocador que parecen anunciar toda una era. El Futuramic no solo llevó un título que sonaba a ciencia ficción, fue uno de los primeros coches en materializar esa promesa de modernidad que Estados Unidos soñaba después de la guerra. Cuando salió en 1948, con su carrocería fastback y su silueta estilizada, muchos sintieron que finalmente estaban entrando en el futuro. Oldsmobile quiso que este modelo simbolizara un nuevo comienzo, una ruptura con el pasado. Por eso lo bautizaron Futuramic, un término inventado que mezclaba future y dynamic. Y no era un simple juego de palabras. Este coche representaba un salto audaz en diseño, tecnología y actitud. Su carrocería fastback lucía una caída posterior suave, elegante y limpia, que hacía que pareciera moverse incluso cuando estaba detenido. Para una sociedad acostumbrada a líneas cuadradas y verticales, aquello era casi un atrevimiento artístico. Bajo el capó vivía un potente motor Rocket Uvioyo de 303 pulgadas cúbicas, 4,9 litros, un propulsor que entregaba alrededor de 135 caballos de fuerza. Aunque en las primeras unidades producidas en 1948, algunos ejemplares aún montaban un 8 en línea convencional, mientras se preparaba la transición al nuevo bloque. El Rocket UV8 terminaría convirtiéndose en uno de los motores más influyentes de la historia estadounidense. Pero ya en este Futuramic se notaba el germen de esa revolución. El coche podía alcanzar velocidades cercanas a los 150 km por hora, y lo hacía con una suavidad que muchos rivales envidiaban. La producción en su primer año fue limitada, pues Oldsmobile estaba reorganizando su cadena de suministro tras el conflicto bélico. No hay cifras exactas, pero se estima que solo unos pocos miles de unidades salieron de fábrica en 1948, lo que hoy convierte a estos ejemplares en piezas codiciadas por coleccionistas. Un detalle curioso que pocos recuerdan es que el Futuramic fue uno de los primeros vehículos de serie en incorporar la dirección asistida como opción, una innovación que cambiaría para siempre la manera de conducir en América. Para quienes estaban acostumbrados a girar un volante enorme con esfuerzo, esta asistencia resultaba casi milagrosa. Hoy, encontrar un Futuramic 98 de 1948 en buen estado es como descubrir un capítulo olvidado de la historia automotriz. Su valor puede superar fácilmente los $50.000, especialmente si conserva su motor original y los emblemas Futuramic intactos. 1947 Cadillac Series 62. Este modelo fue más que un vehículo de lujo. Fue la promesa de que la elegancia, el optimismo y la sofisticación volverían a tomar su lugar en la vida cotidiana. Cuando se presentó en los concesionarios, muchos estadounidenses lo vieron como un símbolo de que, por fin, la oscuridad de los años de conflicto quedaba atrás. Este coche lucía un diseño que anticipaba toda una revolución estética. Atrás quedaban las formas duras y cuadradas de la preguerra. Su carrocería era más baja, más ancha y con curvas suaves que abrazaban cada panel metálico. Era imposible no mirarlo cuando pasaba por la calle con su capota plegada, mostrando orgulloso su interior tapizado en cuero de la mejor calidad. No exagero si te digo que, para mucha gente, este Cadillac fue la primera vez que la palabra glamour se aplicó a un coche americano de producción en serie. Debajo de su largo capó latía un motor V8 de 5.7 litros, con aproximadamente 150 caballos de fuerza, una cifra respetable para su tiempo. Podía alcanzar una velocidad máxima de 155 km por hora, pero más que la potencia, lo que impresionaba era la suavidad con que el V8 empujaba la carrocería de casi 2 toneladas. La transmisión automática Hydramatic, que Cadillac ofrecía como gran novedad, hacía que conducirlo pareciera un acto sin esfuerzo, casi flotando sobre el asfalto. Se fabricaron cerca de 6.700 unidades en 1947.
una cifra que hoy puede parecer alta, pero que resulta minúscula comparada con la producción en masa de décadas posteriores. Por eso, un ejemplar bien conservado es hoy una joya de coleccionista que puede superar fácilmente los $90,000 en subastas. Lo fascinante del Series 62 Convertible no es solo su aspecto, sino el hecho de que marcó un punto de inflexión en el lenguaje de diseño de Cadillac. Sus líneas más redondeadas, su enorme parrilla cromada y su porte señorial anticiparon la estética que dominaría los años 50, cuando la marca se convertiría en sinónimo de lujo absoluto. Muchos historiadores coinciden en que este modelo fue el puente que conectó el mundo clásico con la era moderna del automóvil americano. Un detalle curioso que suele pasar desapercibido. Este Cadillac tenía un sistema de calefacción avanzado que distribuía el calor de manera uniforme por todo el habitáculo, algo especialmente apreciado en los estados más fríos del norte. Con el techo bajo y el viento helado afuera, el conductor y sus pasajeros podían viajar cómodamente como si estuvieran en el salón de casa. 1941. Lincoln Continental Coupé. Hay autos que nacen destinados a convertirse en íconos, no por su potencia ni por su rareza, sino por la pureza de sus líneas y la historia que encierran. El Lincoln Continental es uno de esos elegidos. Para muchos diseñadores y coleccionistas, este modelo representa la definición misma de la elegancia americana. De hecho, fue tan perfecto que Frank Lloyd Wright, uno de los arquitectos más influyentes de todos los tiempos, dijo que era el coche más hermoso jamás diseñado. La historia de este Continental comienza con Edsel Ford, hijo de Henry Ford y presidente de la Lincoln Motor Company. Durante un viaje a Europa, Edsel quedó fascinado con los deportivos de carrocería baja y proporciones equilibradas. Cuando regresó a Estados Unidos, pidió a su jefe de diseño, Bob Gregory, que creara un coupé personal inspirado en esos automóviles europeos que tanto admiraba. Así nació un prototipo que, en palabras del propio Edsel, debía ser elegante, discreto y absolutamente único. El diseño era tan cautivador que, cuando Edsel comenzó a usarlo como su coche personal, los amigos de la familia Ford suplicaron que Lincoln lo fabricara en serie. La empresa decidió producir una pequeña cantidad, y en 1941 salieron de la planta aproximadamente 850 unidades coupé antes de que la guerra detuviera todo. Ese número tan limitado es una de las razones por las que hoy resulta casi imposible encontrarlos en estado original. Bajo su largo capó descansaba un motor Haibe 12 Flathead de 4.8 litros, que producía unos 120 caballos de fuerza. Un rendimiento más que digno para un coche cuyo enfoque era el lujo silencioso y la presencia distinguida. Podía alcanzar alrededor de 145 km por hora, pero pocos propietarios se preocupaban por la velocidad máxima. Lo importante era la sensación de majestuosidad al conducirlo. Un dato que pocos conocen es que este Lincoln inauguró la denominación Continental, que se convertiría en una submarca legendaria dentro de la gama de lujo de Ford. Además, su diseño con la rueda de repuesto semi-expuesta en la parte trasera, la famosa Continental Kit, marcó tendencia y fue imitado por decenas de fabricantes. Hoy, el Lincoln Continental Coupé de 1941 es considerado una pieza de museo. Su valor puede superar fácilmente los $200,000 si se encuentra en un estado impecable, y no es raro que coleccionistas de todo el mundo compitan por hacerse con uno. 1947. Ford Super Deluxe Station Wagon Woody. Este Ford no era solo un transporte familiar, era un símbolo de estatus. Cuando apareció tras la guerra, pocos podían permitirse un Woody. Su producción exigía cantidades enormes de madera seleccionada y un proceso artesanal que ninguna otra carrocería requería. Por eso su volumen fue relativamente bajo. Se fabricaron menos de 10,000 unidades. Hoy, sobrevivir con la madera original intacta es tan raro que cada ejemplar bien conservado es tratado como una pieza de museo. Debajo del capó latía un confiable motor V8 Flathead de 3,9 litros, capaz de producir unos 100 caballos de fuerza. Aunque su potencia pueda parecer modesta, el verdadero encanto del Woody no estaba en las carreras, sino en la sensación de libertad que ofrecía. Con la capota cargada de tablas de surf o equipaje para un fin de semana en la costa, este coche se convirtió en un icono de la cultura estadounidense, especialmente en California, donde generaciones de surfistas lo adoptaron como su compañero inseparable. La velocidad máxima rondaba los 130 km por hora, aunque su robusto chasis y su peso considerable hacían que cada viaje fuera más bien pausado y relajado. El verdadero lujo era poder mirar por la ventana
y saber que conducías algo que nadie más en tu vecindario tenía. El interior era sencillo pero cómodo, con bancos amplios y detalles de madera que prolongaban la calidez del exterior. Un detalle curioso que siempre sorprende a quienes ven un Woody por primera vez. Cada juego de paneles de madera era único, cortado y ensamblado a mano. Ninguna unidad era exactamente igual a otra. Esto hacía que el proceso de fabricación fuera lento y costoso, razón por la que Ford abandonó este estilo apenas unos años después, cuando el acero se abarató y la producción en serie se volvió más rentable. Hoy, un Ford Super Deluxe Woody, restaurado con madera original, puede superar los $150,000, sobre todo si conserva la pátina y los números de chasis coincidentes. Para muchos coleccionistas, es el vehículo que mejor representa el espíritu optimista y aventurero de la posguerra. Y así llegamos al final de este recorrido por los coches americanos más raros y fascinantes de los años 40. Si has sentido esa chispa de nostalgia y emoción, no eres el único. Estos autos no son simples máquinas, son historias vivas que siguen inspirando a generaciones. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos modelos te gustaría tener en tu colección soñada? ¿O cuál te sorprendió más? Déjame tu comentario aquí abajo, porque me encanta leer tus historias y saber qué coche te robó el corazón. Y si todavía quieres más, te invito a descubrir otro video que te va a encantar. Los coches más hermosos y elegantes de los años 50. Haz clic y acompáñame, porque te aseguro que te vas a enamorar de cada detalle. Nos vemos allá.